Estimados, bienvenidos a un nuevo video en el que explicaré sobre el artículo de opinión. Primeramente, ¿qué es el artículo de opinión? Nos dice que es un texto periodístico que informa un hecho real, actual y de interés, pero aparte de informar, permite al autor dar su opinión acerca del tema. Tiene las siguientes características: es subjetivo, persuasivo, claro y directo, diverso y suscrito. También consta de la siguiente estructura: título, introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a observar a qué se refieren con las características del artículo de opinión. Lo subjetivo se relaciona con la opinión del autor acerca del tema. Lo persuasivo permite influir en la forma de pensar del lector. Claro y directo se refiere a utilizar un lenguaje sencillo, apropiado, coloquial, que todos puedan entender. Diverso se refiere a que el artículo de opinión puede hablar sobre muchos temas, puede ser de política, economía, educación, sociedad, cultura, deporte, etc. Suscrito se refiere a que debe llevar siempre el nombre del autor, la profesión, y en muchos casos también se evidencia que lleva la foto del autor que está realizando el artículo de opinión. Vamos a leer un pequeño artículo de opinión titulado Pegados al celular. Y comienza de esta manera. Hoy pecamos por elevados. La nuestra es la sociedad desconcentrada, incapaz de prestar atención fija por un tiempo prolongado. Esa incapacidad aumenta a medida que disminuye los años. Mientras más jóvenes son, más dificultad les cuesta atender a una sola cosa. Casi todos los jóvenes están convencidos de que pueden entender varios asuntos a la vez. Y parece que no hay poder humano capaz de convencerlos de que ni ellos ni nadie son capaces de entender varias cosas al mismo tiempo. El celular, con sus múltiples aplicaciones y posibilidades, es ahora una extensión de su cuerpo y la vida le llega con intermitencias. Tienen al mismo tiempo varias conversaciones abiertas, creen estar atendiendo lo que escuchan del mundo afuera y es probable que al mismo tiempo estén mirando páginas con algún tipo de información o, pretendiendo comprar algo. Ahora, la gente presta más atención al mundo del celular que al mundo real. Claro, cada cual verá a qué le presta atención. Eso en sí no es el problema. El problema aparece cuando es una persona que tiene que atender al público, pero está pegada del celular. Cuando se debe concentrar en una tarea laboral o académica, pero está pegada del celular. Cuando debería prestar atención para entender o atender algo, pero está pegada al celular. ¿Cuántas actividades hoy se están haciendo mal porque la gente está pegada del celular? El uso del celular debería tener una restricción clara, pues en ciertas y determinadas circunstancias solo sirve para aislar a la persona y llevarla a cometer errores en la acción que debería estar concentrada. El celular no es malo, realmente es una herramienta más maravillosa en los últimos tiempos. Hay que cuidar, como en toda herramienta, el uso que se le da, porque si en lugar y hora oportunos la gente está pegada del celular consultando información o comunicándose con otra persona, genial, pero que lo haga en la hora apropiada para cada cosa. Esta llamativa y asombrosa herramienta es usada en muchas ocasiones de manera inadecuada. Hay que aprender a usar el celular, sobre todo saber distinguir cuándo pegarse del celular y cuándo no se puede, porque se está en horario laboral, en una reunión o porque la atención debe estar en otra cosa que no es la mini pantalla. Ahora sí, vamos a responder algunas preguntitas sobre este artículo de opinión que acabamos de leer, pegados del celular. ¿Cuál de las 4 partes del artículo de opinión consideras la más importante? Si nosotros observamos, nosotros en el artículo de opinión que acabamos de leer consta de título, introducción, que es el primer párrafo, después tenemos el desarrollo, que es toda la información que se está presentando, y al último tenemos un párrafo de conclusión, y en el párrafo de conclusión tenemos la opinión del autor.
Entonces, todos los elementos son importantes para entender el artículo de opinión y tiene que estar en orden, obviamente. La siguiente preguntita, ¿cuál es la recomendación que realiza la autora en el artículo de opinión? Usar el celular mediante un tiempo determinado. Usar correctamente el celular. La cuarta preguntita nos dice, ¿qué quiere decir la autora con que el celular es una extensión del cuerpo? Porque se utiliza el celular para muchas cosas, ¿sí? El celular puede realizar miles de actividades y nosotros tenemos que darle un buen uso. La quinta pregunta, explica la frase. Ahora la gente presta más atención al mundo del celular que al mundo real. No, a esto se refiere que las personas ya no pasan mucho tiempo con la familia, solo por el hecho de estar pegados al celular, utilizar el celular. Muchas veces observamos a varias personas en el bus, caminando, también cuando se reúnen para la cena, ¿sí? Están utilizando el celular en todo momento. La sexta pregunta, ¿estás de acuerdo con las opiniones de la autora del artículo de opinión? Sí, nosotros debemos darle un buen uso al celular, porque nos recomienda sí, utilizar esa herramienta que es muy útil, que es el celular, de buena manera. No utilizarla en todo momento y no prestar atención a lo que está pasando en el mundo real. Vamos a realizar la siguiente actividad referente al artículo de opinión. Listo, tenemos aquí las siguientes actividades. Nos dice que escojamos la respuesta correcta. La primera pregunta dice, ¿qué es el artículo de opinión? Tenemos literal A, tiene como objetivo narrar y describir y relatar. Literal B, tiene como objetivo principal informar la opinión del autor. En este caso, la respuesta es el literal B. ¿Sí? Aparte de informar sobre el tema que se está tratando, da a conocer la opinión del autor. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es la estructura de un artículo de opinión? Tenemos título, conclusión, cuerpo. El literal B nos dice inicio, nudo y desenlace. O el C, título, cuerpo y conclusión. D, nudo, desenlace e inicio. En este caso es título, cuerpo y conclusión. Tiene que ir en orden, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función del artículo de opinión? Describir, narrar, explicar, opinar, informar y opinar. Aquí es informar y opinar acerca del tema. Primero informo sobre esa noticia y después coloco mi opinión. Vamos a colocar estos cuadros que contienen información en el siguiente organizador gráfico. Entonces, en el centro va a ir lo que es el título. ¿Cuál es el título que estamos tratando? Pues el artículo de opinión, ¿ya? Tenemos aquí, estas dos rayitas que están aquí cruzadas, significa que el artículo de opinión no es un artículo de divulgación, ¿sí? Acá decimos que el artículo de opinión es un artículo y acá al siguiente extremo tenemos el pequeño concepto de lo que es el artículo de opinión. Tiene como función mostrar la opinión sobre un tema determinado y dar la opinión del autor. Vamos a leer ahora sí el siguiente ejemplo del artículo de opinión, las redes sociales digitales, necesidad o vicio. Pero vamos a identificar cuál es la opinión del autor. ¿Cuál será la opinión del autor? Tenemos que seleccionar. Empecemos con la lectura. Las redes sociales digitales, necesidad o vicio. Con la llegada de los dispositivos móviles y la expansión de la telefonía, la propagación de Internet se está produciendo de una manera aterradora. Esta evolución está cambiando el comportamiento de la sociedad, muchas veces afectándola con la llamada adicción electrónica. Hoy en día, la situación es cada vez más compleja y alarmante. Basta con mirar alrededor. Personas que caminan y usan teléfonos móviles, personas en bares y restaurantes que no interactúan con otras personas, niños y adolescentes conectados todo el tiempo, adultos que usan dispositivos de comunicación en fiestas y en ceremonias formales.
Las personas ahora pueden acceder a su información en cualquier lugar y en cualquier momento porque llevan consigo sus dispositivos, junto con los innumerables beneficios de esto conlleva. Cada vez son más frecuentes los problemas psicológicos de adicción y aislamiento social, además de otros temas de salud, debido a la radiación y el contacto directo con los dispositivos que traen problemas como disminución de la visión, dolor de espalda, mala postura, ansiedad, entre otros. Es por este motivo que debemos aprender a dosificar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para que sus beneficios puedan ser utilizados con libertad y no con esclavitud y dominación. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo del artículo de opinión sobre las redes sociales digitales. ¿Sí? Nos da a conocer la información acerca de cómo el ser humano utiliza el celular y las redes sociales, y al finalizar, en este párrafo, nos da a conocer la opinión del autor. Nos dice que debemos regular, dosificar el uso de las redes sociales del celular, ya que todos estamos utilizando el celular en todo momento y no estamos interactuando con otras personas y no nos ponemos a ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Listo. Ahora sí, vamos a recordar lo que es un artículo de opinión. El artículo de opinión pertenece al género periodístico que tiene como objetivo informar sobre un hecho real, actual y de interés, pero aparte de informar, permite al autor dar a conocer su postura o punto de vista acerca del tema. Las características del artículo de opinión es subjetivo, persuasivo, claro y directo, trata de diversos temas y es suscrito. Nuevamente vuelvo a repetir, ¿a qué se refiere con lo subjetivo? Permite al autor dar su opinión, su postura acerca del tema que se está tratando. Persuasivo se refiere a convencer al lector de lo que se está diciendo. Claro y directo, utilizar un lenguaje claro, sencillo, que todos puedan entender. Puede tratar de diversos temas, por ejemplo, de economía, política, cultura, deportes, de educación. Suscrito se refiere a que debe llevar el nombre, la profesión y a veces puede llevar la fotografía del autor del artículo de opinión. Listo, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.